En Chile, más de 61.000 personas han muerto y casi 5.200.000 se han contagiado de COVID-19 durante esta pandemia. Las vacunas y las UCI de los hospitales han sido claves para salvar vidas. Hoy vamos a conocer el trabajo de la Unidad de Pacientes Críticos de Concepción. Todavía hay casos de tuberculosis en nuestro país y Antofagasta es la tercera región con mayor incidencia. Les contamos sobre los síntomas y cómo prevenir la enfermedad. El Congreso aprobó la ley. Las mujeres no van a necesitar una orden médica para someterse a una mamografía que ayude a detectar a tiempo un eventual cáncer de mama. Conversamos con la presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. En esta pandemia, más de 61.000 personas han fallecido y casi 5.200.000 se han contagiado de COVID-19 en nuestro país. La llegada de las vacunas marcó un antes y un después, porque llegaron a salvar vidas y los hospitales jugaron un rol clave, sobre todo cuando el mundo entero sabía muy poco sobre cómo enfrentar este virus. La UCI del Hospital de Concepción es una de las mejor evaluadas de todo el país. En el periodo más crítico tuvo 104 pacientes conectados a ventilación mecánica. Del esfuerzo de sus profesionales nos cuenta TVU Universidad de Concepción. La unidad de pacientes críticos del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente cumple 50 años este 2023. La pandemia del COVID-19 lleva más de 3 años poniendo a prueba los sistemas de salud de los países del mundo. Cerca de 3.400 casos activos se mantienen en el Biobío. El Hospital Regional Guillermo Gran Benavente es pieza clave en la lucha contra el coronavirus. Pudimos en un tiempo igual colaborar con el resto del país y recibimos algunos pacientes provenientes de Santiago vía aérea, los cuales realmente tuvieron en general una muy buena tasa de sobrevida. Fuimos reconocidos efectivamente como un hospital público con la mejor tasa de sobrevivencia en los pacientes COVID. El avance tecnológico es trascendental en el apoyo integral para los pacientes. Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico es trascendental para rescatar vidas en los puntos extremos en relación a una condición de salud, el desarrollo profesional de todos los equipos es lo más importante y también lo demostramos en la pandemia. El Hospital Regional Guillermo Gran Benavente se encuentra entre los recintos mejor equipados para pacientes de alto riesgo en Chile, según datos de Hospirank en 2022. Nuestra unidad se tuvo que adaptar inicialmente a una unidad de 14 camas de cuidado intensivo, es decir, conectado a ventilación mecánica, que posteriormente nos tuvimos que prácticamente llegar a las 105 camas de pacientes ventilados por COVID. Fue bastante duro, sacrificado, con mucho temor, mucho miedo, porque no sabíamos a qué íbamos. Pusimos las ganas, hicimos todo lo que podíamos. Yo creo que la gente también pudo reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo que estábamos realizando. La unidad, desde el tiempo que yo llevo trabajando, ha ido evolucionando. Antes estábamos en este mismo edificio, pero antes del terremoto, donde eran 14 camas en este lugar y habían 4 camas de aislamiento. Después del terremoto bajamos, estuvimos en una sala de cirugía, donde se hizo largo el tiempo. Fue difícil también. Y después volvemos a este lugar donde quedó con muchos adelantos tecnológicos y también infraestructuras preciosas. Los establecimientos de salud redoblaron esfuerzos y trabajos para cumplir con su rol en la sociedad. Chile todavía no es un país libre de tuberculosis y la región de Antofagasta es la tercera con mayor incidencia del país. Solo durante el 2021 se detectaron 134 casos en la zona. Esta enfermedad infecciosa es causada por una bacteria que se transmite por vía aérea a través de aerosoles emitidos por las personas enfermas que no reciben tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirla? Antofagasta TV nos explica. En la región de Antofagasta, la tasa de incidencia por tuberculosis en el año 2018 fue de 21,5 y se ha logrado mantener en estos 5 años a un nivel promedio de 18 casos por 100.000 habitantes, una cifra que moviliza al servicio de salud.
La tuberculosis es una enfermedad que no está erradicada, existe. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud es sí podemos terminar con la tuberculosis. Nosotros ocupamos el tercer lugar con más casos de esta enfermedad a nivel país. El llamado es a prevenir de manera temprana la enfermedad y no abandonar el tratamiento, considerando que la región de Antofagasta ocupa el tercer lugar a nivel nacional de casos con tuberculosis, con 129 pacientes con la enfermedad durante el 2022. Los síntomas son tos con expectoración por más de 15 días. No es normal andar tosiendo. Baja de peso importante, fiebre, sudoración nocturna, desgarro con sangre o hemoptisis. Eso tiene que llamar la atención. A nosotros nos han llegado pacientes muy tarde. Mientras más nos demoramos en detectarla, más daño hace al pulmón, destruye el pulmón y puede producir hasta la muerte. Acudir lo antes posible a cualquier CEFAM, el más cercano a su domicilio, para realizarse el tratamiento que tiene una duración mínima de 6 meses y a no abandonarlo, para evitar que los antibióticos tradicionales se puedan hacer resistentes. En junio del 73 se creó este programa nacional y ahora se cumplen 50 años. Este es un programa gratuito que le entrega todos los medicamentos y tienen acceso todas las personas independientes de su previsión o si es nacional o extranjero. En el caso de los diabéticos, son un 30% de personas afectadas con tuberculosis producida por el bacilo de Koch, muy resistente al ser inhalado, afecta principalmente los pulmones. Las personas con inmunosupresión mal alimentadas tienen más riesgo de contraer esta enfermedad, así como también adultos mayores, migrantes de países con alta incidencia de tuberculosis, pacientes con VIH o personas con dependencias de alcohol y drogas en situación de calle, entre otras, tienen un riesgo mayor de contraer esta peligrosa enfermedad. En octubre de 2021 debutó el nuevo servicio Mejor Niñez. Reemplazó al antiguo CENAME con la misión de restituir derechos y reparar el daño de niños y niñas y adolescentes amenazados o vulnerados. Además, regula y controla la adopción en Chile. La Universidad de la Frontera alcanzó un acuerdo para aportar con profesionales que van a reforzar el servicio Mejor Niñez. Ufrovisión nos informa. Con esta firma se selló un convenio de colaboración entre la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO con el servicio Mejor Niñez. La colaboración busca, entre otras cosas, perfeccionar y acelerar los procesos internos de un organismo que busca entregar mejores oportunidades a niñas, niños y adolescentes que han sufrido vulneración de derechos. El conocimiento diario lo tiene, digamos, esta organización. Y qué bueno que podamos juntarnos, ¿no es cierto?, más allá de la firma a trabajar en conjunto, a conversar en conjunto, a compartir saberes en conjunto. Creo que este es un esfuerzo nacional por tener, digamos, un mejor desarrollo de la niñez en Chile. La iniciativa permitirá a profesionales y estudiantes de carreras afines poder integrarse al trabajo del servicio Mejor Niñez. Para nosotros viene aquí a marcar un hito trascendental que tiene que ver con la preocupación en la formación, la investigación, los estudios, trabajar en alero con la vinculación en el trabajo colaborativo con la academia. Profesionales de la UFRO serán los encargados de ejecutar una iniciativa que permitirá conocer los requerimientos de las familias y de quienes intervienen en los procesos a cargo del servicio Mejor Niñez. Lo que vamos a ir haciendo es conocer la perspectiva de cada uno de estos actores, pensemos en las residencias, en los organismos especializados que seleccionan a las familias de acogida, el sistema judicial que tiene sus roles específicos también. Entonces, la idea es poder identificar la percepción, avanzar en la construcción de un objetivo compartido e ir mejorando entonces el trabajo coordinado, colaborativo y de confianza y complementariedad que se requiere en este trabajo intersectorial. Alianza que se proyecta como una iniciativa que permitirá a los profesionales y estudiantes UFRO acercarse a procesos institucionales, analizar escenarios, buscar estrategias y participar en la solución de problemas donde existe vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
En el Maule, el gobierno regional está trabajando para promover y garantizar la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista. Y anuncian que van a implementar centros para niños y niñas TEA con fondos regionales en las comunas de Talca, Constitución y Curicó, para que las familias reciban el apoyo que requieren. TV5 de Linares con este informe. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, fecha instaurada por Naciones Unidas para visibilizar a las personas con trastorno del espectro autista. En el Maule, el gobierno regional invertirá en un plan para centros TEA. Nuestra aspiración es relativamente tener un centro, porque nosotros tenemos de 35 a 48 niños con autismo diagnosticados y en sospecha, adultos y adolescentes. Y ya para nosotros, aún siendo una comuna chica, pequeña, sería nuestra prioridad un centro. Ya hay trabajo avanzado en centros como Talca y Constitución. Ahora se espera que más organizaciones postulen. La idea principal es tratar de trabajar en conjunto con los padres y los colegios, de tal forma que la terapia y la integración a la sociedad sea de alguna forma complementaria, porque nosotros entendemos que parte fundamental de la terapia de los niños está relacionada con los padres, pero también está relacionada con los colegios, y para eso nosotros tratamos de reunir a coordinadores PIE de los colegios de educación municipal que están en Linares, de tal forma de poder trabajar con ellos. El convenio y el programa que se implementarán serán trabajados con la Universidad Católica de Maule. Esto se suma a la ley promulgada por el presidente de la República, pero además yo quiero agradecer las facultades que se nos ha dado a los gobiernos regionales desde Hacienda y desde la Dirección de Presupuesto. Hoy día nosotros podemos financiar programas que permitan el funcionamiento de estos centros integrales de atención para todos nuestros niños con condición de autismo. Nosotros financiamos el programa, pero quien se tiene que hacer cargo son las fundaciones que han trabajado durante muchos años con nuestros niños sin tener ningún peso. Maule, Villalegre, San Javier, Linares, Chanco y Colbún son parte de las comunas que conmemoraron el Día Mundial de Concientización del TEA y se sumarían a este convenio. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. El Congreso ha dado luz verde a una ley que permite a las mujeres acceder a una mamografía sin requerir una orden médica. Para poner las cosas en contexto, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en Chile por cáncer en las mujeres. Pero atención, cuando las personas detectan esta enfermedad a tiempo, en la enorme mayoría de los casos logran recuperar su salud. Esa fue la inspiración de esta ley con un enfoque preventivo, para que las mujeres tengamos una actitud proactiva para someternos a la mamografía y chequear las mamas oportunamente. Pero, ¿qué opina la Sociedad Chilena de Mastología? Le vamos a preguntar a su presidenta, la doctora María Eugenia Bravo, que está con nosotros. Ella es jefa de la Unidad de Cirugía Mamaria de la Clínica Alemana y directora además de la Corporación Yo Mujer. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por esta conversación.
Hola, muchas gracias por la invitación. Me llama profundamente la atención que en una discusión de este nivel y que tiene que ver con la salud de las mujeres fundamentalmente, cuando se toman decisiones en el Congreso no se convoque a los expertos. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Mastología que usted encabeza. ¿Qué opinión le merece aquello? Mal. O sea, mira, lo bueno es que, claro, la ley salió y ya está. Entonces hay que tener en consideración que ya va a funcionar y la idea es que funcione lo mejor posible. Pero lo malo de toda esta cuestión es que hay dos sociedades que son importantes. Una es la Sociedad de Mastología y la otra es la Sociedad de Radiología, que tiene un departamento de mama. Y ninguna de las dos sociedades fuimos convocados para poder dar los argumentos de cuáles son las cosas que uno debiera tener en consideración antes de hacer una ley como esta, en la cual la paciente, cuando quiere, puede hacerse la mamografía. El tema va por el lado, además, que es lo que me preocupa a uno como sociedad, es que no hay una regulación de los centros radiológicos aquí en Chile. Esa regulación existía en un tiempo y que la hacía la misma Sociedad de Radiología, y era voluntaria, ni siquiera era obligatoria. Y hoy día no está ni lo uno ni lo otro, es decir, van a haber centros imaginológicos que van a hacer una mamografía en una paciente quizás, que es el miedo nuestro, que no amerite hacerse una mamografía, o sea, por ejemplo, una persona de 25 años, que no está indicada. Y ahí me gustaría mucho, doctora, que usted pudiera explicarle a la gente que nos está viendo desde Arica a Magallanes, ¿por qué, por ejemplo, las mamografías las recomiendan los médicos a partir de los 40 años en el caso de las mujeres cada año? ¿Y por qué una mujer de 25 o 30 no debería hacérsela? ¿O en qué casos excepcionales sí debería someterse a un examen? Lo que pasa es que hay que pensar que hay una curva de Gauss y hay gente que evidentemente se escapa de esta curva de Gauss, pero en la curva de Gauss habla que los 40 años es la mejor edad para poder hacer una mamografía, porque el examen generalmente se utiliza en pacientes con mamas adiposas. La mujer que tiene mamas adiposas empieza a tenerla desde los 40 en adelante. Si tú te fijas en las mamas que son menores de 40, tiene una mama que es fibrosa. Y esa mama generalmente nosotros, cuando hacemos un examen, preferimos hacer una ecotomografía, no siendo el examen de screening, cuando es decir que screening significa búsqueda de cáncer en pacientes sanas, ¿ya? Pero la mama de la mujer joven es muy fibrosa y por lo tanto la mamografía no es de utilidad, excepto cuando ya llega a los 40 años. En el fondo estamos hablando de la densidad de la mama, que hace entonces perfectamente adecuado una mamografía o no es recomendable. Pero me gustaría preguntarle en qué casos excepcionales, por ejemplo, si yo tengo en mi familia un caso de cáncer de mama a una edad temprana, polina y materna, y usted me dice, mire, por ejemplo, ¿a qué edad? Por ejemplo, su madre tuvo cáncer de mama, y yo le digo, fíjese que lo tuvo a los 45, usted seguramente me va a decir, entonces tú desde los 35 comienzas a chequearte. Esa es la idea, digamos, 10 años antes de cuando uno tiene un familiar con cáncer, se debe partir haciendo mamografía y ecotomografía y hacer un análisis de esa paciente. O sea, lo que yo no es que esté en contra, y ya no estoy en contra, en el sentido de que, digamos, ya está la ley, y la ley lo que hay que hacer es un poco, digamos, purificarla en el sentido de ver cuáles son las pacientes que debieran y obligar un poco a las pacientes a ir a estos centros radiológicos y hacerse la mamografía. O sea, mujer de 40 años sí o sí debiera partir haciéndose su mamografía, independiente si tenga molestia, no tenga molestia, o tenga dolor, o tenga un nódulo que se lo palpe. Tiene que hacerse una mamografía de los 40 en adelante. Y una mujer que tenga antecedentes familiares, es decir, algún familiar a los 45 años con cáncer de mama debe partir 10 años antes, y eso también es adecuado. Claro, lo que pasa es que aquí la gente que nos está viendo dirá, fíjese que a mí me parece una buena decisión que no necesitemos la orden médica, porque no todos tienen el mismo bolsillo, no todos tienen acceso a la misma salud, no todos pueden pagar una consulta médica primero para ir a pedir esa orden médica, luego acudir a someterse al examen y luego volver a ese especialista para que le diga si el examen estuvo bien o mal. ¿Se fija? Entonces uno diría, ¿dónde están las razones en contra de esta medida? Lo que pasa es que si uno hace un análisis, hay varias gráficas y situaciones estudiadas, por ejemplo, en el año 2018. En el año 2018, antes que partiera la pandemia, el estallido y todas estas cosas que digamos que aumentaron la cantidad de pacientes que no se controlaron durante este periodo, tú tenías una cobertura de un 100% de Arica Punta Arenas, y el problema no era que no había cobertura de la mamografía, había cobertura, pero las pacientes no acudían. Y la mayoría de los servicios de salud de Arica Punta Arenas tienen un 38,8% o 38,3% de cobertura, es decir, no había una disponibilidad, o sea, había disponibilidad, pero no había pacientes que fueran a hacerse los exámenes. Entonces, yo
Creo que tampoco el tema pasa porque vaya al médico. Esas pacientes cuando van al consultorio no son vistas por médico y no son, ¿cómo se llama? No tienen que pagar. O sea, no es un tema de costo. Yo creo que aquí hay un problema fundamental de educación, en que la paciente tiene que ser educada y tiene que saber que tiene que hacerse estos exámenes desde los 40 para arriba, o pacientes con antecedentes de cáncer de mama en la familia tienen que partir antes de los 40. Entonces yo creo que es ahí donde está la falla, más que de ir a donde un doctor que le haga una orden. Pero como te digo, en los servicios de salud de que están a nivel nacional, no hay un costo para el paciente, sobre todo si son FONASA A o B. Claro, pero también deberíamos estar todas las mujeres, por sobre todo, informadas que, por ejemplo, aquellas que trabajamos tenemos derecho a media jornada una vez al año para poder acudir a hacer exámenes, ¿verdad? Y eso no se puede descontar de nuestra jornada laboral. Es decir, aquí estamos hablando de información que deberíamos manejar las mujeres, y como no podemos asumir que todos la tienen, porque fíjese que los abogados dicen que la ley se presume conocida por todos, pero no todos conocen las 20.000 y tantas leyes que existen en nuestro país. Lo mismo ocurre aquí. Hay un programa que se llama Programa Nacional, en la cual las pacientes, hay esta cosa que se llama el examen de medicina preventiva, donde las mujeres tienen derecho a hacerse mamografía cada 3 años entre los 50 y los 59, y hay otro programa además que agrega el grupo etario de los 59 a los 69 años. Entonces, disponibilidad y disposición para hacer estos exámenes existe a nivel del sistema público, y en el sistema privado también están obligados por ley de hacer este tipo de mamografías cada 3 años entre los 50 a 59, y después también desde los 59 a los 69, y como bien dices tú, con derecho a salir del trabajo y hacerse el examen. Muchas mujeres no se sienten prioridad en Chile y sienten que cuando hay que invertir dinero o tiempo, siempre los hijos están primero, el marido, nuestra propia madre, nuestros abuelos están primero, y nosotros no nos sentimos prioridad. Entonces deberíamos tener una salud también, un sistema de salud más proactivo, como en el primer mundo probablemente, que usted dirá, sí, claro, tiene más recursos, pero llaman por teléfono. Por ejemplo, estoy pensando en Reino Unido, a uno le llega una llamada telefónica en que dice, usted recuerde que, señorita paciente, que usted tiene que venir a hacerse su mamografía, ¿verdad? O su Papa Nicolau, por ejemplo. O bien le llega a uno una carta debajito de la puerta que dice, usted tiene tal día y tal fecha para venir. O sea, ese sería el sistema ideal. Pero piensa tú, alcalde, que nosotros no tenemos ni siquiera registro. O sea, eso ya es un temazo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo estoy en Arica, yo tengo que saber cuál es la población mía que tengo en Arica, por las distintas áreas del mismo Arica, que tiene zonas, digamos, donde son zonas que vive gente de mayor recurso, otras de menor recurso, pero uno debiera tener un catastro de cuáles son las pacientes que están entre los 40 y los 69 años, por ejemplo. Y con esa información, uno, a través de los consultorios, puede perfectamente hacer un sistema de llamado en que la paciente debe acudir a su centro a hacerse su mamografía, y así no tendríamos esta pérdida de cobertura. Entonces, sería mucho más ideal de que digamos que el ministerio tuviera este catastro y este registro. También es cierto de que porque vamos a poder ir libremente a pedir una mamografía, se podría producir digamos, el abuso del derecho, por decirlo de alguna manera, o el exceso de preocupación, que alguien vaya más de una vez al año. Eso te iba a decir, que la paciente, por ejemplo, puede ir 3 veces en el año, que no lo justifica. Y además que se está irradiando. Te fijas, o sea, que la mamografía no es inocua, la mamografía irradia, y por eso que debe ser hecha en condiciones óptimas, en el sentido de que esa paciente, si requiere de un control una vez al año, fantástico. Si requiere de control cada 6 meses, también, pues hay que tener un listado de pacientes en la cual, y hay que llevar un control de eso, porque si no, se va a transformar en una chacra en la cual se van a, digamos, hacer un gasto de recursos que no es necesario. Ahora, yo creo que también esta cuestión tiene que ver, y espero que así sea, recuerda que hay esta cosa del hospital digital que está funcionando súper bien, y que funciona de Arica a Punta Arenas, en la cual están 24/7 y son médicos especialistas en mama. Son radiólogos que están especializados en hacer mamografía y hacer ecotomografía, y en el fondo es gente que sabe. Y por lo tanto, la probabilidad de que uno se le vaya el diagnóstico de un cáncer es menor que en un centro radiológico donde hagan de todo y el médico puede hacer 20 exámenes distintos. Finalmente, doctora, si me permite, le quiero pedir, en su condición de presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología, de jefa de la unidad de cirugía mamaria de la clínica alemana y además de directora de Corporación de Mujer, que le hable a las mujeres que nos están viendo en todo el país
Háblele sobre el cáncer de mama, háblele de esa posibilidad de recuperar la salud, que es tan cierta y tan patente en tantas pacientes cuando lo detectan a tiempo, de la importancia de tener esa actitud proactiva, como decía yo al comienzo. Efectivamente, yo creo que es una oportunidad que no hay que desaprovecharla, pero tampoco hay que abusar. Yo creo que lo más importante aquí es que la paciente se informe de cuáles son las mujeres que debieran acceder a este beneficio. Y de ahí, evidentemente, tener una periodicidad, idealmente una vez al año, a no ser que el radiólogo le encuentre algo, y evidentemente va a pasar a otra parte, que es el asunto del GES o del auge, ¿ya? Claro. Y las mujeres que son menores de 40, evidentemente, si están con antecedentes de cáncer de mama, también debieran acudir, dependiendo de la edad del familiar cuando tuvo el cáncer, son 10 años antes. Y por lo tanto, yo creo que igual esto ya está, ya fue, y hay que aprovecharlo, pero no abusar de un sistema que no corresponde, porque finalmente uno termina haciendo biopsias que no corresponden o termina haciendo mayores cantidades de mamografía, en la cual produce una irradiación en la mama que no es menor. Hay gente que piensa que este autoexamen mamario podría ayudarlos a prevenir, dicen ellos. Y uno dice, ojo, porque cuando uno ya logra palparse algo en la mama, es algo que ya está, ¿verdad? Que ya ha provocado un daño y que podría eventualmente expandirse. ¿Cuál sería su recomendación? El autoexamen sirve para saber que uno tiene mamas y que tiene que examinarlas y tiene que saber hacerse, dependiendo de la edad, la mamografía, este estudio imaginológico que evidentemente está demostrado a nivel mundial que disminuye la mortalidad. ¿Por qué? Porque uno puede hacer un diagnóstico precoz, es decir, tumores pequeñitos, en la cual incluso esos tumores ni siquiera requieren de tratamientos con drogas, por ejemplo, quimioterapia y ese tipo de cosas, y finalmente el tratamiento que tiene, cuando uno pesquisa en forma pequeña un tumor, puede ser quirúrgico, radioterapia y tal vez hormonoterapia, que en el fondo son bastante más inocuos que hacer una quimioterapia. Es decir, aquí el momento en que uno detecta esta enfermedad es clave para recuperar la salud. Y ese mensaje es demasiado importante para la gente que nos está viendo, porque marca la diferencia entre alguien que recupera su salud y alguien que fallece porque simplemente no sintió que era importante, no lo hizo a tiempo, en fin. Ser majadero en el punto de que las pacientes cuando tienen sobre 40 años, desde los 40 años, tienen que hacerse una mamografía sí o sí, y hay que dejar el niño chico con quien sea, con algún familiar o incluso con el marido, porque en el fondo generalmente la mujer es la que toma acciones de cuidado del colegio, del almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser eso, digamos, una causal de que la paciente no acuda a su consultorio o no acuda a un centro imaginológico sin orden a hacerse un examen que es fundamental para poder tener una mejor sobrevida. Y hacemos ese último llamado al Congreso desde nuestro lugar, ¿verdad?, a decirles cada vez que tengan que legislar sobre alguna materia, escuchen a los expertos, sepan que hay pros y contras, que cuando se legisla hay caminos que hay que recorrer de mejor manera. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, yo decía, no puede ser que no nos hayan convocado ni a nosotros ni tampoco a la Sociedad de Radiología. O sea, son como básico tener que hablar con los especialistas y en el fondo hacer una ley que sea lo mejor posible y que sea para todos, pero bien utilizada. Doctora María Eugenia Bravo, le damos las gracias y le mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Chao, Scarlett. Un beso para todos. Muy bien, y ahora vamos a viajar a Punta Arenas. El gobierno regional de Magallanes entregó 300 paquetes de pañales a la Unión Comunal de Adultos Mayores. Están destinados a los vecinos que están postrados y forman parte del registro de esta organización. Se estima que 150 van a recibir esta ayuda. Y TV Patagonia nos informa. Se entregaron 300 paquetes de pañales para adultos de la Unión Comunal de Adultos Mayores, que fueron beneficiados con un proyecto financiado por el 7% del gobierno regional. Muchos de ellos en condición de semi-postración o postración, con familias o parejas o familiar cuidador. Y en ese aspecto hemos, a través del Centro de Rehabilitación y lo que es el aporte del 8%, hecho uno de los aportes más importantes en pañales que como gobierno regional hemos estado comprometiendo. Para nosotros ha sido, o es mejor dicho, un aporte muy importante, a pesar de que nosotros somos meros intermediarios. Ya gobierno regional, junto con el Centro de Rehabilitación nos han hecho un importante aporte de 300 paquetes de pañales, lo que va a ir en directa ayuda de 150 personas aproximadamente que tenemos en nuestros registros, postradas, muchas de ellas que necesitan diariamente de este insumo que es de un valor bien alto.
Estos pañales llegarán a los adultos mayores postrados que están catastrados por la organización. Ha llegado la hora de despedirnos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también nos van a encontrar en las redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.